Y Jesús, a mí me gustaría empezar hoy el directo con un asunto que está muy en los medios, es el día a día de la guerra en Ucrania, pero el último punto es la ofensiva ucraniana, la afamada ofensiva ucraniana. Mí, en este canal y en muchos otros ya se ha abordado desde un punto de vista militar, pero a mí me gustaría abordarlo desde el punto de vista político. ¿Qué consecuencias puede tener políticamente la ofensiva ucraniana? Si tiene éxito, si no tiene éxito. Coméntanos, compañeros, somos todo oídos. Mira, querido Miguel, primero hay que pensar en términos del corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo. En el corto plazo, las ventajas es que el gobierno de Ucrania, sin importar los sacrificios a los que obliga a su gente, particularmente a sus hombres entre 16 y 60 años de edad, es a pelear hasta el final contra soldados profesionales de Rusia que cada vez son más y que cada vez tienen mayor control del territorio y que cada vez se les está otorgando más recurso, a diferencia de hace un año cuando empezó la ofensiva, porque el pueblo de Rusia también ya se ha involucrado al sentir los efectos de las sanciones occidentales en su contra. La gente en Rusia, mi querido Miguel, está observando que no es solamente contra Putin y contra el gobierno que encabeza Putin, sino que hay una rusofobia más profunda en Europa de la que los mismos rusos dimensionaban. Eso, al combinarse con el hecho de que también la prensa rusa ha estado poniendo mucho énfasis en ello, ha generado un respaldo total a sus Fuerzas Armadas y ahí vamos entonces al segundo punto. En el mediano plazo, Rusia está acostumbrada a los conflictos de larga data, de larga duración, de desgaste. Tiene capacidades materiales para aguantar. Si ya, digamos, 10 paquetes de sanciones no le hicieron gran mella, si además para lo único que sirvieron las sanciones occidentales es para que Europa se quedara más vulnerable y ellos, los rusos, consolidaran sus relaciones con la India y con China, relaciones comerciales que sí van a durar pues en el largo plazo, que van a fortalecer tanto a la India como a China, porque no olvidemos, estimado Miguel, que buena parte del proceso de industrialización de la posguerra en Europa, en buena medida se debió a los hidrocarburos de Rusia, que venían buenos, bonitos y baratos, y en tiempo y forma. Hasta por eso se construyó infraestructura para que los gobiernos europeos y las empresas europeas tuvieran su hidrocarburo base para impulsar lo que después se denominó como los procesos productivos de la globalización y que fueran además competitivos, estos términos que no son tan familiares, pero que ahora se van para la India y se van para China, que ¿qué crees? Están justamente experimentando su momento de una escalada de industrialización y que tanto a Rusia le llega en el momento que Rusia necesita, porque Rusia necesita dinero por las sanciones, y ese dinero ya lo encontró en la India y ya lo encontró en China, particularmente 34% de sus exportaciones van a China. Ahora, para los chinos, esto es maravilloso porque se aseguran de ya no estar comprando petróleo en diferentes puntos. Entonces disminuye costos, pero además les llega petróleo y gas con un gran descuento porque están creando acuerdos de cooperación con infraestructura binacional propia. De tal suerte, pues, que se van a asegurar su proceso de industrialización. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con Bakhmut? ¿Qué tiene todo esto que ver con un frente particular de la guerra en Ucrania? Que, como hemos estado sosteniendo también aquí en tu programa, no es una guerra entre Rusia y Ucrania únicamente. Es la OTAN contra Rusia y China. Y Ucrania es el territorio para una guerra proxy, ¿no? En México, por ejemplo, somos muy dados a ver lucha libre, la lucha libre, y decimos que es un ring de lucha libre en donde se pelean las agendas externas, pero en este caso, Rusia está, como lo hemos estado viendo hasta ahora, está dispuesto y está preparado y tiene experiencia para un conflicto de más larga duración, en el sentido de que está observando que en la medida que el tiempo corre, no solamente le pega a Ucrania, no solamente debilita al régimen de Zelensky, pero además muchos otros países europeos muchos gobernantes que originalmente
juraron destruir a Putin, pues han ido cayendo como fichas de dominó, ¿no? Empezando por Draghi, Boris Johnson, Liz Truss. No me extrañaría que también se fuera Olaf Scholz, que su coalición pende de un hilo. Ya vimos a Sanna Marin, que no por ser tan famosa en Europa, esta fama se tradujo en buena popularidad al interior de Finlandia. Vimos a la primera ministra de Dinamarca decir adiós, a la primera ministra de Suecia también, y en fin, así muchos de estos que han ido cayendo poco a poco. Entonces, Rusia, digamos que no tiene prisa en que eso termine, aunque Vladimir Putin ha dicho, sí, nosotros en cuanto estén dispuestos a aceptar las condiciones, nosotros nos sentamos. Bakhmut es clave porque, viéndolo desde el punto de vista ucraniano, si logran una victoria parcial los ucranianos, Zelensky tiene posibilidades de seguir exigiendo más armas y dinero, porque ese es su lenguaje. Más armas y más dinero. Más armas y dinero, que los muertos los pone Ucrania. En segundo lugar, si pierde Zelensky, pueden hacer lo que han estado haciendo con esta farsa con la Unión Europea. Invitar a Borrell, invitar a esta señora Ursula von der Leyen, y que digan, mira, como en Busha, ve los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Por favor, que la Corte Penal Internacional vengan y que vean que el picadero de Bakhmut es un crimen de guerra. Entonces, mediáticamente, van a hacer un escándalo para que luego venga otra escalada de sanciones. Que a estas alturas, la verdad es que los gobernantes europeos, a los únicos que han venido sancionando, o los efectos de las sanciones se han sentido más en Europa misma, en los pueblos europeos. No es casual lo que sucede en Francia, no es casual lo que sucede en el Reino Unido, las huelgas cada vez más generalizadas en Alemania, que por ahí el otro día leía un analista que decía, perdón, pero estas huelgas generalizadas en Alemania no son comunes, eso lo hacen los flojos de Francia, por decir que los alemanes son los trabajadores y los franceses son los flojos que pelean por bienestar social. Pero bueno, ahora lo están haciendo ellos, ¿no? Y esto en buena medida es consecuencia de esta separación forzosa a la que Estados Unidos obligó a sus gobiernos subordinados europeos a separarse de esta intrincada relación comercial y cada vez más interdependiente que tenían con Rusia, que ahí está el meollo del asunto, seguir la pista del dinero. Y en tercer lugar, en el largo plazo, en Bakhmut se decide buena parte de hasta dónde va a llegar Rusia en su ocupación territorial de estas 4 provincias que ha dicho que son rusas, y que hace, por lo menos para el público ruso, que pasa de ser el invasor a ser el guardián ahora de territorios rusos, incluso ya con una reforma constitucional de por medio, que tú como abogado sabes que ya es un proceso más o menos irreversible, y que para que se pueda expulsar a Rusia de estas 4 provincias de Zaporille, de Gerson y del Donbass, es decir, de Donetsk y Lugansk, hace falta una guerra nuclear a la que nadie va a estar dispuesto a entrarle. Entonces, en Bakhmut se deciden los porcentajes de esa ocupación, y me parece que quien está más en condiciones de aguantar estratégicamente a largo plazo es Rusia, que en este momento ya tiene pues todo por delante que ganar, Miguel. Bueno, pues muy certero en ese análisis, ¿no? Me ha gustado cómo desde una perspectiva global has ido ahondando hasta el caso particular de Bakhmut. Yo también considero que en esa batalla se está decidiendo mucho. Ucrania lo ha apostado el todo por mantener la ciudad, y con esa ofensiva también veremos si ya no solamente mantener la ciudad, sino incluso podría colocar en una posición bastante complicada a Rusia. Veremos a ver. Hay analistas que no dan por sentada esa victoria rusa en la ofensiva ucraniana, ¿no? Vamos a estar pendientes, lo analizaremos también, y lógicamente yo creo que tenemos que estar, ¿no? Tenemos que estar donde está la noticia. Así que muchas gracias. Mira, Miguel, perdón, y si me permites complementar una idea que es muy importante. Mucha gente dice, ¿por qué Rusia, con el potencial militar que presume tener, y que es que me parece que no lo presume, es que lo tiene? O sea, los rusos, después de los estadounidenses, después de los yanquis, es el país que más exporta armas al mundo, el que más produce y más exporta. De acuerdo con el Centro de Estudios para la Paz de Estocolmo, el CIPRI, que lleva la contabilidad de los armamentos, Estados Unidos, las exportaciones de armas en el mundo estadounidense representan el 39%.
y las rusas el 20%. Es decir, aunque Estados Unidos vende el doble, pues finalmente los rusos también venden entre el 18 y el 20% de las armas que se exportan. O sea, no estamos hablando de cualquier ejército, estamos hablando del ejército ruso, que además es la principal potencia nuclear del mundo. Rusia tiene la capacidad, obviamente, para hacer pedazos a Ucrania. ¿Por qué no lo hace? Por la simple y sencilla razón que no es lo mismo, estimado Miguel, una ocupación militar que solamente una invasión. Y cuando un país está dispuesto a ocupar para anexar, generalmente ocupa y anexa aquellos territorios en donde hay menos resistencias de la población local. ¿Por qué Rusia se ha decidido a ocupar y luego anexar militar y civilmente, y además ya constitucionalmente desde su derecho nacional, Gerson, Zaporille, Donetsk y Lugansk? Porque los 6 o 7 millones de habitantes del Donbass, más los 3 o 4 millones de las otras dos provincias, en su mayoría prefieren ser parte de Rusia que ser parte de Ucrania. Han sido más maltratados por Ucrania, y el reclamo incluso contra el gobierno ruso es por no haberlo hecho antes, por no haberlo hecho desde el 2014. Ahora, conociendo a Vladimir Putin, como lo hemos podido conocer en términos geopolíticos, Rusia se estaba preparando económica, comercialmente, para, como se dice en inglés, el disengagement de Europa, porque eso tenía como consecuencia la separación de los europeos en términos comerciales, y la presión por parte de Estados Unidos para que eso se materializara, y luego la andanada de sanciones que se iban a incrementar, como sucedió en Crimea. Digamos que la anexión de Crimea, que también sirve para ilustrar este ejemplo de la diferencia entre la anexión, la ocupación militar con anexión versus nada más la pura invasión. Una invasión la ganas muy fácil si hay una asimetría de fuerzas. Mira lo que hacen los israelíes en Palestina, o lo que hizo Arabia Saudita en Yemen. Cuando invades, cuando atacas, por la misma simetría de tu ejército, derrotas en un par de meses al ejército rival. Ahora después viene el reto: ¿cómo ocupas militarmente y cómo anexas? Bueno, necesitas aliados en esos territorios que vas a ocupar y que vas a anexar. Si no tienes aliados, te va a pasar exactamente lo que le sucede a Israel. Vas a tener un rechazo de 7, 8 décadas con atentados terroristas, con bastante, digamos, una victoria bastante pírrica. Entonces, Ucrania no era cualquier país. Antes de la invasión es el país más extenso después de Rusia de Europa, superando a Alemania y superando a la misma Francia. Tenía 45 millones de habitantes. Hoy tiene 12 millones de refugiados, o sea, fuera de Ucrania, y buena parte de la población económicamente activa, fragmentada, vulnerable, empobrecida, desempleada, y con más ganas de salirse de Ucrania que de quedarse. Los que no se salen es porque no se pueden salir, más que por ser patriotas, porque Zelensky los ha obligado, por ejemplo, a los hombres de la población económicamente activa a quedarse. Entonces, ¿por qué Rusia no va por toda Ucrania? Porque se perdería mucho en la ocupación militar, tendría que sacrificar a todo un pueblo, y me parece que los rusos nunca tuvieron en el esquema recuperar toda Ucrania, o por lo menos no en los próximos 20 años, porque en donde están ocupando tienen población local que favorecían y que prefieren la ocupación rusa que la, digamos, que la tutela ucraniana. Y eso me parece que hace la diferencia, y por eso Rusia no avanza más allá de lo que ya ha logrado, Miguel. Bueno, pues certero en el análisis, Jesús. Déjame decirte que yo siempre que te escucho estoy aquí en tensión en la silla. No sé si se transmitirá a través de la pantalla, pero yo estoy aquí tensión viviendo la explicación. A mí algunas veces me preguntan por el chat y en comentarios: Miguel, ¿a ti estas cosas te gustan? Bueno, me gusta aprender, y lógicamente aprender de los que saben, ¿no? Y Jesús, a mí me gustaría, no teníamos visto esta pregunta, pero me gustaría comentártela. El tema de Odessa. Hemos hablado de ocupación, hemos hablado de regiones de Ucrania, y Odessa es un tema que siempre se repite en el chat, en todos los comentarios, en todos los directos. Lo hemos abordado con otros especialistas, pero me gustaría saber tu opinión. ¿Tú crees que Rusia puede tener interés en ocupar Odessa? Y si tiene interés, si finalmente llegará. Mira, hasta ahora en Odessa no hay condiciones para que Rusia ocupe, como si las había en Gerson y en Zaporille. En Zaporille, tú sabes, la gran central nuclear, que es también, quitando a un lado las centrales nucleares rusas,
pues la más grande y la más importante, la de Zaporilla, que por cierto había sido atacada por el ejército ucraniano. En Gerson se da la ocupación porque entonces haces todo un círculo que te permite dominar esa parte del mar, pero además porque tienes población que favorece la ocupación y la anexión. En Odessa me parece que no. Odessa me parece que sería empujar demasiado o presionar demasiado al punto de que la resistencia haga, digamos, peligrar toda la operación en las otras cuatro, en los otros cuatro oblasts. ¿Por qué? Porque entonces ahí sí ya le quitas completamente el acceso al mar a Ucrania y eso me parece que nadie estaría dispuesto, digamos, a lidiar con eso. Gerson y Zaporilla se entienden además del Donbass, porque además de lo favorable de la población local, te da una conexión directa con Crimea. Y al tener esta conexión directa con Crimea, y tienes, digamos, el dominio comercial de esa parte del Mar Negro, pero no considero que estratégicamente, y eso ya te lo dirá algún militar más especializado en el asunto del combate en mar y tierra, pero me parece que ahí Rusia se abre demasiado en un punto en donde los ucranianos y la OTAN concentran demasiadas fuerzas y demasiado interés en que eso no se pierda. De ahí que los rusos hayan sido lo suficientemente prudentes para no estirar la cuerda tan lejos y tan largo del control militar que van haciendo, digamos, progresivamente. Yo considero que por lo menos en esta etapa del conflicto, Odessa está fuera del alcance, estratégicamente. Bueno, pues dicho queda esa reflexión, a mí me ha gustado, dicha queda esa reflexión, mejor dicho, me ha gustado mucho ese análisis y me gustaría abordar también, hemos hablado de la OTAN, del apoyo ucraniano, el apoyo OTAN a Ucrania